Estado, Gobierno y Sociedad, por Norberto Bobbio. 29. 4. Democracia y dictadura. 11. La dictadura revolucionaria. Un siguiente paso en la historia del concepto de dictadura es el que le hacen dar los desafortunados protagonistas de una revolución, que de hecho no tuvo lugar, igualitaria. Babeuf, Buonarroti y compañeros, quienes intervinieron en la conspiración de los iguales, 9 a 10 de septiembre de 1795. En el pensamiento de estos, particularmente de Buonarroti, que al sobrevivir a la condena de sus compañeros, se convirtió en los últimos años de su larga vida en el historiador y teórico de la conjura en el libro Conspiración por la Igualdad según Babeuf, 1828. Era extremadamente clara la idea de que la revolución debía ser realizada por un grupo de hombres, al mismo tiempo entusiastas e iluminados, y que luego de la explosión revolucionaria debía venir un estado transitorio caracterizado por el ejercicio de poderes excepcionales concentrados en las manos de pocas personas. Verdadero y propio antecedente histórico del estado de transición de Marx y Lenin. Finalmente, que la nueva sociedad de los iguales debía ser instaurada solo después de que la dictadura revolucionaria hubiese logrado eliminar, recurriendo, si fuese necesario, a la violencia no solamente contra los opresores del pueblo, sino también contra el pueblo considerado como incapaz de regenerarse por sí mismo, todo vestigio del pasado. Buonarroti escribe que para superar las dificultades que se interponen al éxito de la revolución es necesaria la fuerza de todos, pero tal fuerza no es nada si no está dirigida por una voluntad fuerte, constante, ilustrada e inmutable, y que son necesarias muchas reformas antes de que la voluntad general pueda ser emitida y reconocida. Una de las tareas que Buonarroti atribuye al gobierno revolucionario de los sabios consiste en la preparación de la nueva constitución que deberá concluir la fase revolucionaria, mostrando así, por encima de cualquier duda, que la característica fundamental de la dictadura revolucionaria es el ejercicio del poder soberano, por excelencia, que es el poder constituyente. Queda por decir que, al igual que el uso clásico del término, también en el nuevo contexto dictadura, aunque cambió su significado descriptivo, no perdió nada de la connotación positiva original con respecto al significado evaluativo. A diferencia del uso actual en el que la dictadura, en cuanto opuesta a la democracia, asumió, como ya señalé, una connotación casi siempre negativa, el primer uso de la dictadura para designar a la dictadura revolucionaria y también a la dictadura militar, retomó los beneficios de los cuales gozó el magistrado romano llamado, en situaciones excepcionales, a salvar la república de las guerras o rebeliones, y el término es usado todavía bajo una connotación generalmente positiva. No debe olvidarse que en el siglo XVIII había sido usado con una connotación positiva, por primera vez, también el término despotismo, en la contraposición que el fisiócrata Le Mercier de la Rivière había delineado entre el despotismo arbitrario, hecho por la opinión de que se presta a todos los desórdenes, a todos los excesos de los que la ignorancia lo hace susceptible, y el despotismo legal, estableciendo natural y necesariamente sobre la evidencia de las leyes de un orden esencial, entendido como la mejor forma de gobierno que precisamente por la monocraticidad y lo absoluto del poder es capaz de leer desapasionada y perfectamente el gran libro de la naturaleza y declarar y hacer aplicar las únicas leyes que deben regular el orden social, las leyes naturales. Bastó un adjetivo ilustrado para cambiar el valor de un término como despotismo, execrado durante siglos. Cuando Buonarroti llamó ilustrada la voluntad del comité de entusiastas que debía guiar la revolución y sabios a los miembros del gobierno del estado de transición, nos invita a acercar la idea de la dictadura revolucionaria a la del despotismo ilustrado. La idea de la dictadura revolucionaria como gobierno provisional y temporal, impuesto por circunstancias extraordinarias, es propia de la teoría y la práctica de Blanqui,
no de la teoría política de Marx, que habló de dictadura del proletariado en cuanto dominio de clase, y no de un comité y mucho menos de un partido, y en consecuencia no en el sentido tradicional de forma típica de ejercicio del poder, no en el sentido que el término había conservado sustancialmente en el paso de la dictadura clásica a la moderna. Las únicas anotaciones que Marx hizo sobre el estado de transición se basaron en la experiencia de la Comuna de París, entre marzo y mayo de 1871, y están dirigidas a mostrar que el gobierno de la Comuna es una forma de democracia más avanzada que la democracia representativa de los estados burgueses más prósperos. Ello a pesar de que Engels, en el prefacio a los escritos de Marx sobre las guerras civiles en Francia, señala en la Comuna de París una primera, grande y terrible prueba de la dictadura del proletariado. Pero esto, en todo caso, hace muy evidente que una cosa es el dominio de clase, dictadura en sentido no técnico, y otra cosa es la forma de gobierno bajo la que este dominio se manifiesta, que efectivamente no era el caso de la Comuna, por lo menos en la interpretación de Marx, una dictadura en sentido técnico. En la expresión marxista, dictadura del proletariado, el término dictadura no tiene un sentido evaluativo particularmente relevante. Desde el momento en que todos los estados son dictaduras, en cuanto dominio de clase, el término indica sustancialmente un estado de cosas y por tanto tiene un significado esencialmente descriptivo. El paso del sentido evaluativo positivo propio de la dictadura, sea como magistratura, sea como gobierno revolucionario, al sentido evaluativo negativo que hoy prevalece, como dije al inicio, se dio por el hecho de que por dictadura ahora no se entiende genéricamente el dominio de una clase, sino una forma de gobierno, o sea, un modo de ejercer el poder. En la amplitud del concepto entran más o menos todas las maneras no democráticas de ejercicio del poder. En esta ampliación de sus connotaciones, el concepto de dictadura perdió poco a poco algunas características esenciales que habían servido para denotarlo. Primera, entre todas, las del estado de necesidad y la de temporalidad, precisamente las características que habían justificado a lo largo de todo el curso de la filosofía política un juicio positivo sobre la institución, el dictador romano, y sobre la forma de gobierno ejemplificada en ella, la dictadura revolucionaria.